A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de catástrofes naturales de proporciones colosales, pero pocas tan devastadoras como los tsunamis. Estas olas gigantes provocadas por terremotos submarinos, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra han arrasado ciudades enteras en cuestión de minutos. Uno de los eventos más trágicos ocurrió el 26 de diciembre de 2004 cuando un tsunami en el Océano Índico cobró la vida de más de 230.000 personas en 14 países. Fue una de las peores catástrofes del siglo XXI y un recordatorio brutal de lo que el mar es capaz de hacer. En este video vamos a recorrer los tsunamis más mortales y destructivos que se han registrado, explorando sus causas, consecuencias y enseñanzas. También conoceremos sus contextos culturales, el impacto que dejaron en la memoria colectiva y cómo estos eventos moldearon políticas públicas, ciencia y arquitectura en distintas partes del mundo. Antes de explorar estos desastres históricos es fundamental comprender cómo se forma un tsunami. Un tsunami no es una ola cualquiera, ni tiene relación con las mareas. La palabra proviene del japonés tsu, puerto, y nami, ola, es decir, ola de puerto. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, un tsunami es una serie de olas generadas por una perturbación súbita en la superficie del océano, habitualmente debido a un terremoto marino, una erupción volcánica o un deslizamiento de tierra bajo el agua. La mayoría de los tsunamis destructivos se originan por terremotos de magnitud superior a 7,5 en la escala de Richter, donde hay un desplazamiento vertical del lecho marino. Este desplazamiento brusco provoca un empuje masivo del agua hacia arriba y lateralmente, generando una ola que se propaga por todo el océano a velocidades de hasta 900 km por hora, comparados a la de un avión comercial. En mar abierto, estas olas apenas se notan, con alturas de entre 30 o 50 centímetros. Sin embargo, al acercarse a aguas poco profundas, la energía de la ola se comprime, reduciendo su velocidad pero aumentando drásticamente su altura. Es entonces cuando los tsunamis se vuelven visibles, con olas que pueden superar fácilmente los 10, 20 o 30 metros. Lo que es peor, no es solo una ola, sino una serie de olas, y las posteriores suelen ser más peligrosas que la primera. Los tsunamis también pueden originarse por fenómenos volcánicos. La erupción del volcán Krakatoa en 1883 generó olas de más de 35 metros que mataron a 36.000 personas en Indonesia. Más recientemente, la erupción submarina de Unga Tonga en 2022 produjo un tsunami transoceánico que alcanzó las costas de Perú y Chile, además de provocar una explosión que se escuchó en Alaska. Otro tipo de tsunami menos frecuente pero igualmente letal es el que se forma por deslizamientos. En 1958, un desprendimiento masivo de rocas de la bahía de Lituya, en Alaska, generó la ola más alta jamás registrada, 524 metros. Aunque el alcance fue limitado, el impacto local fue devastador. Comprender estos mecanismos no solo es vital para la ciencia, sino también para el diseño de políticas de prevención y alerta. Instituciones como el Pacific Tsunami Warning Center, PTWC por sus siglas en inglés, y la UNESCO han trabajado durante décadas para mejorar las redes de boyas, satélites y sensores sísmicos con el objetivo de detectar un tsunami a tiempo y emitir alertas tempranas que salven vidas. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto submarino de magnitud 9,1 sacudió el fondo del mar frente a la costa de Sumatra en Indonesia. Fue el tercer terremoto más poderoso jamás registrado desde que existen sismógrafos, según los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. En menos de 10 minutos, una serie de olas gigantes, algunas de hasta 30 metros de altura, comenzaron a desplazarse a velocidades superiores a los 800 km por hora, arrasando todo a su paso. Indonesia fue el país más afectado, especialmente la provincia de Aceh, donde más de 160.000 personas murieron. Pero el desastre no se detuvo ahí. El tsunami alcanzó Sri Lanka, Tailandia, India y hasta las costas de Somalia, en África, a más de 4.500 kilómetros del epicentro. La CNN lo describió como la tragedia natural más devastadora de nuestra era moderna. La cifra oficial de muertos superó los 227.000, según el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres. Además, más de 1,7 millones de personas quedaron desplazadas. Este evento condujo a la creación del Sistema de Alerta de Tsunamis del Océano Índico, un esfuerzo multinacional para prevenir tragedias futuras. La reconstrucción tomó años y cambió para siempre la infraestructura costera del sudeste asiático. Ciudades enteras fueron reubicadas más lejos del mar y los gobiernos invirtieron masivamente en simulacros, educación y planificación urbana resiliente. También dejó cicatrices profundas a nivel psicológico y social. Organizaciones como la UNICEF y Médicos Sin Fronteras han documentado casos severos de trastorno de estrés postraumático en niños sobrevivientes. El tsunami puso a prueba la capacidad de respuesta internacional, desde las misiones de rescate hasta el envío de ayuda humanitaria, y motivó nuevas alianzas entre países vulnerables al riesgo sísmico.
El 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos, los habitantes de Lisboa se preparaban para asistir a misa. A las 9:40 de la mañana, la tierra comenzó a temblar. Un terremoto de magnitud estimada entre 8,5 y 9,0 sacudió la ciudad durante varios minutos. El sismo destruyó la mayor parte de Lisboa, pero lo peor estaba por venir. Aproximadamente 40 minutos después, un tsunami de entre 6 y 20 metros de altura golpeó la costa portuguesa, arrastrando barcos, edificios y miles de personas hacia el Atlántico. Las olas llegaron también a Cádiz en España y a las costas del norte de África. Incluso se reportaron alteraciones en el mar en Barbados y Brasil. El desastre provocó entre 60.000 y 100.000 muertes. A diferencia de otros eventos, este tsunami tuvo repercusiones filosóficas profundas. Filósofos como Voltaire, Kant escribieron sobre el terremoto, cuestionando el optimismo de la época y el papel de Dios en los desastres naturales. En Cándido, de Voltaire, se ironiza sobre la fe ciega en que todo está bien en el mejor de los mundos posibles. El evento también impulsó una revolución científica en la sismología. El marqués de Pombal, primer ministro portugués, lideró una reconstrucción sistemática de la ciudad y encargó una investigación sobre los efectos del terremoto. Se recopilaron testimonios, se midieron olas y temblores y se trazaron los primeros mapas de impacto. Fue uno de los primeros ejemplos de ciencia aplicada al riesgo sísmico en la Europa moderna. Japón es un país que ha aprendido a convivir con los tsunamis. Situado en el anillo de fuego del Pacífico, su historia está marcada por una serie de eventos catastróficos. Uno de los más antiguos y letales fue el tsunami de Enshunada en 1498, provocado por un terremoto de magnitud estimada en 8,6. Según el investigador Shigeo Aramaki del Instituto de Investigación de Geociencias de Tokio, más de 32.000 personas murieron. Otro evento significativo ocurrió en 1896, cuando un tsunami golpeó la región de Sanrico. El terremoto que lo generó fue relativamente moderado, una magnitud de 7,6 aproximadamente, pero el tsunami resultante alcanzó hasta 38 metros de altura. Murieron más de 22.000 personas, según Australian Geographic. En 1933, otro tsunami volvió a golpear Sanrico, demostrando la vulnerabilidad continua de esta costa. En 1944, el terremoto de Tonankai, de magnitud 8,1, generó un tsunami que mató a más de 1.200 personas. En 1946, otro tsunami azotó la región de Nankai. Estos eventos han moldeado la arquitectura, la educación y la planificación urbana de Japón, convirtiéndolo en uno de los países mejor preparados ante este tipo de amenazas. Las escuelas japonesas realizan simulacros de evacuación cada mes. Las ciudades costeras están repletas de muros anti-tsunami, caminos elevados de evacuación y sistemas de altavoces que se activan automáticamente ante terremotos intensos. Japón ha exportado este conocimiento a otros países del Pacífico. Incluso el cine japonés, como en la película Japan Sings, ha convertido estos eventos en parte de la identidad cultural del país. El 1 de abril de 1946, un terremoto de magnitud 8,6 en las Islas Aleutianas, frente a la costa de Alaska, provocó un tsunami que devastó la isla de Unimak, con olas de más de 42 metros. Las olas cruzaron el Pacífico y llegaron a Hawái 5 horas después, matando a 159 personas en Hilo. Este evento motivó la creación del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, una de las primeras redes de vigilancia sísmica oceánica. El megatsunami de la bahía de Lituya, en Alaska, en 1958 fue un caso singular. La ola alcanzó 524 metros de altura, la más grande registrada hasta la fecha. Fue provocada por un deslizamiento masivo de rocas tras un terremoto de magnitud 7,8. Aunque solo 2 personas murieron, la fuerza del agua arrancó bosques enteros y reescribió los mapas topográficos. En Sudamérica, el tsunami de Arica en 1868 es uno de los más mortales del hemisferio sur. Un terremoto de magnitud 8,5 sacudió la región entre la frontera de Perú y Chile. Las olas alcanzaron 21 metros y destruyeron puertos y pueblos, matando a más de 25.000 personas, según la revista científica Natural Hazards. Los efectos se sintieron incluso en California y Japón. Estos eventos muestran que no solo Asia está expuesta, toda la costa del Pacífico vive bajo la sombra de un próximo gran terremoto. En Estados Unidos, ciudades como Crescent City y San Francisco han reforzado su infraestructura, pero aún persisten zonas sin cobertura de alerta. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.0 frente a la costa de Tohoku, en Japón, generó un tsunami que arrasó pueblos enteros y provocó la muerte de casi 20.000 personas. Las olas alcanzaron los 10 metros de altura, causaron uno de los peores desastres nucleares de la historia en la planta de Fukushima Daiichi. Las imágenes de Sendai arrasada, autos flotando entre casas y el reactor en llamas recorrieron el mundo. Según la agencia de reconstrucción japonesa, más de 230.000 viviendas fueron destruidas. Las pérdidas económicas superaron los 360.000 millones de dólares, el desastre natural más costoso jamás registrado. A finales de julio de 2025, un terremoto de magnitud 8.8 en la península de Kamchatka
en Rusia, reactivó alertas en todo el Pacífico. Afortunadamente no se registraron muertes, pero el evento fue una advertencia clara. Como señaló The Washington Post, el cinturón de fuego sigue activo y las megaciudades costeras aún no están listas para lo que viene. El siglo XXI enfrenta un nuevo desafío: los tsunamis causados por el colapso de glaciares debido al cambio climático. Groenlandia y la Antártida, según investigadores de Nature Geoscience, podrían generar desplazamientos de agua suficientes para tsunamis localizados en zonas del Atlántico Norte. A lo largo de los siglos, los tsunamis han dejado cicatrices imborrables en la historia humana, han destruido ciudades, alterado geomorfologías y cobrado cientos de miles de vidas, pero también han generado avances en la ciencia, la tecnología y la cooperación internacional. El mensaje es claro: no podemos detener a la naturaleza, pero sí podemos prepararnos. Con mejores sistemas de alerta, planificación urbana inteligente y educación, muchas de estas tragedias pueden evitarse, porque como muestra la historia, el mar puede dormir durante años, pero cuando despierta, lo hace con furia. Si te interesa conocer más sobre desastres naturales y geociencia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.